príncipe de paz, revelándonos los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Es el Rey de gloria, con poder y majestad. Él es sabio sin medida, Rey de amor y paz. El Señor de cielo y tierra, creador de todo el ser. Él es el Rey de gloria, Él es todo para ti. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria, que me ofrece su perdón. Él me habla con ternura, mi consuelo es su voz. Mi conciencia me recuerda mi necesidad. Él es el Rey de gloria, Él es todo para ti. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Otra vez. Su nombre es Cristo, Jesucristo,
Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, Señor, gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por la cruz, por este día, por tenernos aquí de nuevo, Señor, reunidos para acercarnos a ti, aprender más de ti. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Mi nombre es Miguel Abundis para servirles y vamos a tener un estudio súper hermoso de la palabra de Dios, y este es en Primera de Juan. Esta va a ser la tarea de hoy. Es un solo versículo que vamos a estudiar ahora. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Déjenme les digo una cosita, déjenme les digo un secreto. Mientras que llegamos y nos acomodamos, es bueno tener las máscaras, pero si usted gusta, ya que está sentadito y que no va a estar cruzando con otras personas, se la pueden quitar para que puedan respirar. Ya cuando están sentados está bien, no hay ningún problema. Solamente que se paren y vayan al baño o algo. Los baños están en la mera esquina, al final del pasillo, a la derecha, y ahí están. Pero por lo pronto vamos a estudiar. Si gusta sacar su espada de dos filos, que es la palabra de Dios, vamos a estudiar primera carta de Juan en el capítulo 5, en el versículo 1. Un solo versículo, no pude ir más. Las cartas de Juan para mí son tan hermosas y tienen tanto que sacarle, ¿sí? Tanto juguito, que eso es lo que vamos a ver solamente hoy. Vamos a ver qué el Señor hace con nosotros. Déjenme, le hago un pequeño, zafo por un lado el resumen de lo que fue el estudio de la semana pasada, que fue del versículo 20 al 21 del capítulo 4. Hoy estamos estudiando estrenando capítulo, que es el capítulo 5 de primera carta de Juan. Pero los últimos dos versículos que estudiamos fueron versículos 20 y 21 del capítulo 4. Y déjenme se los leo para tomar el contexto y seguir estudiando en el contexto que estamos yendo en las primeras cartas de Juan, que obviamente el contexto en el que estamos es el amor de diferentes formas, de puntos de vista, de diferentes esquinas. El Señor lo está analizando y quiere que lo entendamos para ponerlo en práctica. Entonces el versículo 20 y 21 del capítulo 4 dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, dice en el versículo 21, de Dios, tenemos el mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo creo, hermanitos de mi corazón, que no puede ser más claro el Señor, y aunque la palabra es muy fuerte, Dios la dice y Él es el que tiene el poder para hacerlo. Él es el fuerte. Entonces Él dice: si tú dices que me amas, pero no amas a tu hermano, especialmente a tu hermano en la fe, mientes. Dice el Señor, eres un mentiroso. Y yo creo que más nos vale que pongamos atención a esto, porque no podemos oír a Dios y luego seguir como estábamos antes, ¿no? El resumen que yo puse acá dice: si dices amar a Dios a quien no ves, pero no amas a tu hermano a quien sí ves, Dios tiene que concluir en que mientes. Pues amar a tu hermano da evidencia de que amas a Dios. Obviamente es súper claro, es exactamente lo que dijo el versículo, y no podemos darle más vueltas o hacerlo más grande o hacerlo más chico. Amar a tu hermano en la fe, amar a tu hermano en la iglesia, da evidencia de que tú amas a Dios, de que tú realmente amas a Dios. Puedes decirle a Dios yo te amo y Él lo recibe con todo su corazón, porque te conoce, porque desde antes de que tú digas lo que sea, Él sabe lo que tiene tu corazón. Entonces, si tú no amas a la gente de tu congregación, a la gente que es cristiana, ¿con qué cara vamos a arrimarnos a Dios a decirle: oh Dios, yo te amo, y aventarte en el suelo y levantar las manos y cerrar los ojos? Dios dice: ¿qué te está pasando? Tienes que amar a tu hermano. Sí, tienes que venir con un corazón que ama a los demás, para que me vengas a decir a mí que me amas. Y el mismo contexto continúa en el versículo 5. El título del estudio de hoy es ¿Quién ha nacido de Dios? Le puse este título porque déjenme le leo el versículo para que tenga sentido el título. El versículo 1, sí, como les dije, no pude irme más muchos, no pude ir a más versículos, porque este versículo 1
me atrapó. Sí, me atrapó y ojalá y que a usted también lo atrape y le enseñe lo que a mí me enseñó. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que así sea. Déjeme leer el versículo 1 del capítulo 5 de primera carta de Juan. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, eso sería, si tú crees que Jesús es divino, entonces Dios te ha engendrado a través de Jesús y tú has pasado a ser hijo. Entonces, voy a leerlo otra vez. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, que es a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Casi lo mismo que vimos en los últimos dos versículos del capítulo 4. ¿Sí? Si amas a Dios, amas también al que Dios ha engendrado a través de Jesucristo, y también es hijo de Dios como tú. Y vamos a adentrarnos en este pensamiento, en este plan, porque Dios dice: esto es tan obvio, esto es lo que debe de ser, esto es nomás la respuesta de amar a tu prójimo. La respuesta de que eres nacido de Dios es amar a Dios y amar al que también ha venido a ser hijo de Dios. Entonces, dice como introducción: el Padre nos engendró en Jesús, somos hijos de Él, amamos a Dios y amamos a los que nacen de Él. Creer que Jesús es el Cristo es afirmar que Él es Dios. Ahorita voy a explicar eso, porque Cristo significa ungido por el Padre. Y esta es la cosa, ungido por el Padre. Ahora, cuando tú crees eso, naces de Dios. Sí, Dios dice eso, y es importantísimo que lo entendamos, porque voy a explicar ahorita más. Pero si no sabes quién es Jesús, si no dices, si no expones que Él es Dios, si que Él es el Cristo, el ungido, el que tiene toda la autoridad por sobre todo, entonces no has nacido de Dios. Esto es, no has sido salvo. No importa que digas y cómo te sientas, pero no has nacido de Dios si no crees que Jesús también es el Cristo. Ahora, tú has nacido de Dios. En esta forma Dios te ha engendrado. Amas a Dios, que es el que te engendró, pero también amas a los engendrados por Dios. Sí, no hay vuelta de hoja, no hay escape. Esto es lo que dice el versículo. Vamos a estudiarlo. Poderoso Rey Divino, háblanos, Señor. Ayúdanos para que nosotros seamos capaces de escucharte. Así como tu palabra dice, en tu palabra dices, Jesús, que tú eres el buen pastor y que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, ¿sí? Te conocen. Ayúdanos para que hoy oigamos tu voz y te sigamos. Esto es, hagamos lo que tú dices. Te sigamos es ser como tú, andar como tú. Donde tú vayas, ahí vamos nosotros. Sea así, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Sí, como los niños de kinder. Sí. Ok. Voy a leer el versículo otra vez y ahora sí nos vamos a meter en el estudio de llenito. En esto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Primero voy a comenzar con hablar de la palabra. Dice aquí, todo aquel que cree. Es decir, el que cree. ¿Okay? Todo aquel que cree. Creer de continuo, eso sería. Si no es cree en pasado, en futuro, en presente, sino cree en una presentación en infinitivo. Si todo aquel que cree de continuo esto es perseverar acérrimamente en toda tu vida, confirmando la seguridad como cristiano genuino. Sí, entonces, no crees un día y luego eres salvo, sino que es necesario que tú sigas creyendo, sigas confirmando tu fe continuamente. El que cree en Dios continuamente, ha confirmado que cree en Él, que de Él es eternamente. Vivir creyendo no es una declaración intelectual sonora pero hueca, pues no estamos cumpliendo con el mandamiento de creer. Acuérdense ustedes de esto. Dios no nos obliga a creer. Hay un mandamiento que es amar, y esa es una decisión que tú tomas. Pero si para poder ser salvo tienes que creer. Eres salvo por fe. Si no tienes la fe, si no crees, así de sencillo, no eres salvo. No puedes ser salvo porque eres salvo por creer. Amén.
Entonces tienes que creer. No es un mandamiento, es una seguridad. Ese es el propósito de Dios. El que cree tiene vida eterna. Ahora, el que cree, el que continúa creyendo, como si fuera, si no es cumplir con el mandamiento de creer, como si fuera una cosa que quitas y pones, o como un letrero que te pones, un cartelón que te pones en el pecho que dice yo creo, aún sin saber realmente qué significa creer o seguir creyendo. Eso, mis hermanos, hacen también los demonios. Dicen que creen. Dice la Biblia en Santiago 2:19. Si dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, con este punto ahí, sí, somos salvos por fe, pero si no vivimos normalmente en tu vida cotidiana, creyendo, si esto es haciéndote saber a ti mismo que tú eres un creyente, sí, que no se te olvida ni tantito que tú crees en Cristo, que tú crees en Dios, que tú crees en la salvación que Él te vino a traer. Sí, eso, hermanos de mi corazón, nos va a librar a nosotros, nos va a ayudar, nos va a motivar a no andar en pecado, a no habitar en pecado, porque sería lo contrario a creer. Si creer es habitar creyendo, si no crees, habitas en pecado. Entonces Dios no quiere que habitemos en pecado, Él quiere que habitemos creyendo. Hermanitos de mi corazón, puse acá, todo el que vive creyendo es quien de continuo confía su vida a Cristo, depende de Él. Jesús se ha convertido en lo más importante de su vida, a punto de decir como Pablo dijo. Sí, ojalá y que vayamos entendiendo esto de la manera que Dios nos lo dice, porque no me gustaría que digan con la cabeza que sí, ¿verdad? Pero luego no entiendan. Sí, yo quisiera, se los prometo que yo quisiera que juntos hoy aprendiéramos qué es creer y digamos, sí, esa es la forma que yo creo y luego de esa forma voy a continuar creyendo. Sí, digamos que al punto de decir como Pablo dijo esto en Filipenses 1:21. Dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es, creer es de vida o muerte. Yo creo en Dios, yo confío en Él. Mi vida la confío en Él porque para mí el vivir es Cristo. Morir es más y más de Cristo, es ganancia, es tenerlo a Él. El día que yo me muera, sí, la muerte no es el final para ningún cristiano, la muerte es la entrada a la vida eterna. Amén. El que cree en esta vida obtuvo acceso a la vida eterna, aún en la presencia de Dios para siempre. Porque la muerte perdió el sentido final o el sentido de final. Sí, la muerte para el cristiano ya no es el límite de vida que todo mundo cree que tenemos. Cuando tú tienes acceso a la palabra de Dios, al Evangelio, y el Evangelio ahora te pertenece, te entregas a Dios a través de lo que Él ha hecho, entonces tu vida ya no termina el día que te mueres. Sí, y esa esperanza es maravillosa para nosotros que tenemos la seguridad de Cristo. Sí, en el estudio pasado vimos una cosa que a mí me impactó, que yo pensé, lo pensé mucho. Sí, aún cuando lo estaba estudiando dije, wow, esto no lo había pensado. Sí, y era de que si tú crees en Dios, eres salvo. Ahora, cuando tú ya le perteneces a Dios, déjate digo una cosa, el diablo no puede venir y luego hacerte caer o quitarte lo que ya tienes, sino que una vez que tú le entregas tu vida a Dios y vives creyendo, si viene Dios, se pone sobre ti en su Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora es imposible que tú seas presa fácil para el diablo. El diablo anda buscando al débil, anda buscando a quien devorar, pero a ti ya no te puede devorar más. Jesús dijo, nadie las puede quitar de mi mano y de la mano de mi Padre que es mayor que yo, nadie las puede arrebatar. Entonces nosotros, una vez que creemos continuamente en Él, tenemos la protección de Dios continua. Tenemos el poder de Dios en nosotros. No hay una forma que un cristiano sea poseído por el diablo, nunca jamás. Nunca jamás. No hay ni un ejemplo en la Biblia, a nadie le sucedió eso y la Biblia no lo dice. Un cristiano, una persona que le entregó su vida a Cristo, está lleno del Espíritu Santo desde ese día hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Cuando muere, pasó por la puerta con acceso a Dios. Sí, en quién crees y a quién adoras. ¿Con cuerpo o sin cuerpo? Pues aunque mueras, vives. Dijo Jesús. Aunque mueras, vives. Le dijo Jesús, yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé si eso como que me estoy haciendo más joven porque no he usado mis lentes. Gloria a Dios. Déjenme los pongo porque me estoy esforzando mucho. Yo no sé si a usted le da alegría esto o no, pero a mí me da una alegría gigante. Sí, el saber, una vez me acuerdo que de recién que yo había sido convertido y que el Señor me había alcanzado donde yo andaba, y fui a México, soy de Guadalajara, y mi abuelito, que ya no está vivo, él me dijo, ¿por qué te cambiaste? Porque si eras un buen, lo que era católico, si tú eres un buen católico, ¿por qué te cambiaste? Y yo le expliqué, más o menos, le dije que yo creía que lo que la Biblia decía era la verdad y que la tenía enfrente de mí, pero que no la había entendido y que ahora sé que toda la Biblia era para mí, era especialmente para mí una carta de amor que Dios me había mandado. Y luego me dijo, yo creo lo que tú crees, solamente que me digas que nunca voy a morir, me dijo mi abuelito. Y es exactamente eso. Sí, exactamente, si tú crees en Jesús, dijo eso, el que cree en mí, aunque muera, vive. Sí, y eso es si mi abuelito de veras haya dicho eso en serio, si haya cambiado, si todo haya cambiado para nosotros, si aún para nosotros, en este momento, si tú crees que por creer tienes vida eterna, ahora, ¿por qué no vas a creer en eso? ¿Por qué no vas a, si Dios dice eso, si no es tu opinión contra la de Dios, aún eso te conviene? Nos conviene tener vida eterna porque has sido redimido por el Salvador y Él te dio vida eterna y nadie te puede apartar de su mano. Entonces nunca puedes perder la salvación que Él te dio en el poder de Dios. Tú no tienes el poder de Dios. Ahora, si no has entendido nada y vives como si no has entendido nada, pues entonces no tienes nada, no pierdes nada. Porque la gente se confunde, voy a perder mi salvación. Si andas viviendo como los no cristianos, como el que no tiene esperanza, ¿qué vas a perder? Pero si te tocó el Espíritu Santo, si te ha transformado, si caminas en la fe creyendo normalmente todos los días en tu vida cotidiana, no se te olvida que le perteneces al Altísimo, que Él murió por ti, que tú ya no eres tuyo, que eres de Él. En el normal, en tu vida normal, cuando ves la tele, yo no sé usted, todos luchamos contra cosas en la vida, sí, pero cuando tú le perteneces a Dios y tienes esta seguridad de su amor por ti, esta protección, sí, no hay una forma, sí, que tú puedas seguir viviendo como antes de conocer a Dios. No hay una forma, sería inentendible. Eso es lo que pasa con alguien que no lo ha entendido. ¿Lo entienden ustedes? Amén, gloria a Dios. Ojalá que sí, porque ese es el plan. Ojalá que sí, porque ese es el plan. Sí, Dios quisiera que cuando oigamos la verdad nos haga libres. Eso es lo que dice la Biblia. Que Él nos dio la verdad para que la verdad nos libere. Si el Hijo os liberare, seréis completamente libres. Puse acá. Dice en 2 Corintios 5, del 8 al 9. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso, fíjate lo que dice, cómo lo dice Pablo. Si, el que lo oyera va a decir, este hombre está deprimido, ya se quiere morir. ¿Verdad? Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Esto es, yo quisiera ya mejor morirme. Y la gente diría, póngale alcohol, algo tiene. Ya le pegó el COVID. Se quiere morir el hombre, lo dejó su novia. ¿Sí? Pablo dijo eso. Pablo dijo, yo prefiero estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. En esa seguridad, Pablo nos está diciendo eso en el poder del Espíritu Santo para que nosotros tengamos también esa seguridad. Dice, por tanto procuramos también o ausentes, eso sería ausentes del cuerpo, o presentes del cuerpo, serle agradables. Esto significa esto, hermanitos de mi corazón. Si usted sirve y adora a Dios ahorita, no hay una razón en el mundo por la cual usted no siga sirviendo y adorando a Dios después. Si lo adoras ahorita, seguramente vas a estar haciendo lo mismo en el cielo. Eso es lo que dice, Pablo está diciendo. Más nos vale, voy a decirlo otra vez, la segunda parte. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Sí, el cuerpo pasó a ser un segundo término. Lo más importante es servir a Dios, porque con el cuerpo, sin el cuerpo,
lo más hermoso es servir a Dios. El término, si la palabra o lo que contiene Jesucristo, establece a Jesús como Mesías. Sí, por eso dice acá, sí, el que sea que crea que Jesús es el Cristo. Entonces, cuando juntamos a la palabra Jesucristo, hablamos de el Mesías. Cristo significa, o sea, ya sabemos que Jesús significa Jehová salva, pero Cristo significa el ungido, el Mesías, esa sería la palabra en hebreo. Sí, uno que Dios ha puesto por rey. Sí, un ejemplo de esto sería, yo puse acá, el rey David. No sé si recuerdan ustedes, cuando Dios le dijo que fuera a ungir a David, y no le dijo el nombre, le dijo que uno de los hijos de Isaí, y luego vinieron todos los hermanos de David, y luego no era ninguno, vino el más grande, el más importante, el más bonito, el más feo, y todos, y no había ninguno. Dios decía, este todavía no, pero Samuel no tenía una corona para ponérsela como rey, sino que Samuel tenía, digamos que, no sé, una botella llena de aceite, ¿sí? Y hasta que vino David, dijo Dios, este es, ¿sí? Y era el más chiquito de todos. Entonces Dios lo ungió rey, ¿sí? Entonces, cuando oímos que Jesús es el hijo de David, es porque como Dios ungió a David rey, Dios, el Todopoderoso en el cielo, unge a su hijo rey. Y este reinado es infinito y es por sobre todo. Entonces, cuando hablamos de Jesús como Cristo, estamos hablando del que reina por sobre todo. Entonces, no hay una forma de escaparnos de decir, este es Dios, porque Él reina por sobre todo, es el ungido de Dios. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, estás hablando de que Jesús, el hombre, es Dios. Cuando crees que Él es Cristo. Tiene sentido esto, hermanos. Esto es lo que dice la Biblia. El que no crea que Jesús es el Cristo, no puede tener salvación porque no está creyendo que Él es divino. No está creyendo que Él tiene toda la autoridad, como Él dijo, en la tierra y en el cielo. Jesús dijo eso. Se me ha dado toda autoridad en la tierra y en el cielo, porque Él es Dios. Entonces, el que tenga a Jesús por Dios, tiene vida eterna. Porque Jesús murió. Dios en la persona de Cristo murió por tus pecados, pagó por tu culpa. Tenía que ser Dios muriendo por ti, porque tenía que ser alguien sin pecado, alguien perfecto que pudiera agarrar tu pecado y destruirlo en Él, en su cuerpo. ¿Sí? Y es la única forma en la cual tú tienes acceso al Padre, acceso al cielo, en Jesús. En Él has nacido otra vez. Si tú crees que Jesús es el Cristo, has nacido de Dios. Has nacido de Dios, hermanos de mi corazón y de mi vida. Si nunca lo habían pensado así, si nunca lo habían visto así, un solo versículo nos está diciendo cómo se nace otra vez. Cómo se nace de Dios. Cómo pasas a ser de Dios, hijo de Dios. Creyendo que Jesús es Dios. Voy a leer el versículo donde Samuel unge a David. 1 Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite, o si no era una botella, era un cuerno. Dice, y lo ungió en medio de sus hermanos, los cuales no habían sido los ungidos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y esto, qué bueno que lo leí porque se me había pasado. Sí, Dios usa el aceite en una forma de apuntar o de hablar del Espíritu Santo. Sí, nosotros somos curiosos los humanos. Y por ejemplo en la carta de Santiago, en el capítulo 5, dice que si está alguien enfermo, que lo vayas y lo unjas con aceite. Y luego de repente la gente cree que la sanación o que la unción realmente en alguien está en el aceite. ¿Sí? Y es el aceite el santo. Cuando no es así, aquí dice que Dios que Samuel ungió a David, pero que Dios puso su espíritu en él. Sí, esa es la forma que Dios anunció que Él iba a poner su Espíritu en David, y es la misma forma en la cual Dios nos unge a nosotros con el Espíritu Santo el día que tú recibes a Jesús en tu corazón. Has recibido la unción del Santo. Ahora tú has pasado a ser ungido, hijo del Altísimo, en Cristo Jesús. Amas al que te engendró y también amas a los que han sido engendrados por Dios. A ver, péleme los ojos si usted es nacido de Dios. Ahora voltea a ver a su alrededor y ve a los demás que también han sido nacidos de Dios. Todos estos han sido nacidos de Dios. Y si usted ama a Dios,
Si usted ama a Dios porque lo engendró a usted, también es urgente que ame a los demás, porque si usted no ama a los demás, entonces va a decir, ¿cómo puedes decir que me amas si no amas al otro, que también nació de mí? Sí, te digas que todo esto no es una regla, sino que tiene sentido común. Esto es lo que Dios dice, porque esto es lo que Dios quiere, que los hijos de Dios simplemente disfrutemos. Simplemente Él quiere que lo disfrutemos. Dice, por eso a Jesús se le conoce como el ungido de Jehová, el rey que Dios escogió por sobre todo y por sobre todos. Entonces, el que cree en Jesús, pero rechaza su divinidad, su autoridad como rey eterno, no puede ser salvo, porque está creyendo en un simple hombre. Pero si cree que Jesús es el Cristo, entonces este ha pasado a ser hijo de Dios, nacido de Dios en Cristo Jesús, como la Biblia lo dice por todos lados. No muere más, vive sin fin. El versículo que usted se sabe de memoria, Juan 3:16, exactamente dice esto. Tan famoso que es que de repente la gente ya no pone atención al versículo. Pero mire lo que dice. Porque de tal manera, esto es, con tal manera, si tan grande es su amor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito. También esto significa el único, si el sufrimiento, nomás uno tengo y ese estoy dando. ¿Sí? Tanto amó Dios al mundo que mandó a su unigénito hijo. No el primogénito, acuérdense, no es el primero de muchos, es el único que tiene. Este lo dio por usted y por mí, para que usted y yo y todos en Cristo pasemos a ser de Él, nacidos de Él. Todos somos en Cristo, sin Cristo nadie es. No sé si se entendió eso, pero piénselo. Dice, para que todo aquel que en Él, o sí, cree, la misma palabra que vimos acá, cree de continuo, continúa creyendo, vive creyendo, con ese no se pierda, que sería no conozca muerte, mas tenga vida eterna. Preciosos hermanos de mi corazón, puse acá. En esta vida todos los redimidos estamos en una lucha contra nuestra naturaleza pecadora, todos. Y solo Dios conoce nuestra genuina lucha. Si solamente Dios conoce lo genuino de nuestra lucha. Si de repente puede usted conocer a alguien que dice, yo ando en la lucha, ¿sí? Y se está excusando tras eso para vivir en pecado, ni a ese podemos juzgar, porque solamente Dios conoce su lucha. Tu trabajo no es juzgarlo, tu trabajo sería amarlo. Tu trabajo sería respetarlo, tu trabajo sería en todo caso aconsejarle, mira, esto es lo que dice la Biblia, esta es la forma que podemos ser salvos siendo nacidos de Dios, creyendo en Jesús como divino. El Espíritu Santo nos ha estado revelando cómo se ve uno que ha nacido de Dios en la primera carta de Juan. Esto es para que no nos engañemos pensando que hemos nacido de Dios y luego no hemos nacido de Dios. Sí, esa es una de las preocupaciones yo creo que cada uno de nosotros tenemos. Yo soy salvo, pero realmente soy salvo. Sí, dice la Biblia, aquí le acabamos de leer, que también los chamucos creen, pero les tiemblan las corvas, sí, cuando ven a Dios. Entonces, si la fe que salva contiene que tú seas hijo, que des evidencia de que has nacido de Dios, la Biblia, voy a decir los versículos en donde la carta de Juan nos dice, ¿has nacido de Dios? Sí, esto. Esto es, si tienes esto. Tú has nacido de Dios. Primero, si crees que Jesús es el Cristo. ¿Okay? Ahora, ahí te va. Es que ahora el que ha nacido de Dios se esfuerza por ser justo, como Dios es justo. Dice 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, cuando tú no eras salvo, si dices que eres salvo y no practicas justicia, tienes un problema. Cuando tú eras salvo, no practicabas justicia. Sí, y cada uno sabe qué es justicia porque sería lo más justo para los demás. Sí, no es dar mordidas al de tránsito que viene y te quiere dar una mordida. Cuando te pasaste el alto, tienes que al hecho pecho. Me pasé el alto, entonces que venga el policía y que me dé el ticket, iba recio, me pasé el alto. Sí, la justicia. La justicia es la que ahora te hace saber que tú eres nacido de Dios. Ese es un punto. Ya dijimos, si crees que Jesús es el Cristo. Y luego acá puse,
con fuerte decisión, el que ha nacido de Dios, con fuerte decisión busca con gozo amar a los demás. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, el que tú te esfuerces por amar, digamos, normalmente el amar no nos sale natural, ¿sí? Normalmente no amamos, no somos gente que ama, todo lo contrario, somos gente bien egoísta, nuestra naturaleza es así, es terrible, nosotros no amamos normalmente. Ahora, el que ha nacido de Dios tiene una lucha por amar a los demás, se esfuerza, está buscando amar a los otros, buscarle lo bueno a los otros que no son tan amables. El Hijo de Dios busca, se esfuerza, decide amar a los demás. Piénsalo, medítalo y busca, esfuérzate por tener amor por los demás, especialmente por las personas de tu congregación. El punto número 4, que es el último de esto, dice, lo último que te identifica como hijo de Dios, como que has nacido de Dios, es tu seguridad. Pues no importa lo que suceda a tu alrededor, vives esforzado a no pecar. Dios siempre pone su brazo poderoso para protegerte y te abraza a su pecho. Tú eres nacido de Dios, lo que dije hace rato. Una vez que tú eres de Dios, que le entregas tu vida, ahora sabes que Él es tu protector. Sí, y que dice la Biblia en 1 Corintios 10:13, Dios no te va a dar un problema más grande, una tentación, una prueba más grande que la que tú puedas soportar. Porque junto con esa prueba te va a dar la salida para que no caigas. Dios te va a dar el poder para que no caigas en pecado. Sí, hermanos. Una vez que usted es de Dios, entonces porque usted es de Dios, confía que Dios lo va a librar de caer en pecado. Lo va a ayudar a amar a los demás. Lo va a ayudar a creer en Jesús. Lo va a ayudar, sí, Él te va a dar la autoridad para que tú vivas como hijo de Dios. Dice aquí, dice en 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda y al maligno no le toca. Hermanos, esto es maravilloso. No podemos andar creyendo que somos de Dios por casualidad, sino que he aquí las cosas que te dan a conocer que tú eres nueva criatura. Mira esto, por favor. El redimido ama a Dios, le conoce, pero naturalmente ama también a los que han nacido de Dios y también lo conocen. Dice acá en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En Santiago 2:15 y 16 dice, si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amar al hermano en la fe, en lo general, es mostrarle que te interesa su bienestar físico y espiritual. En 1 Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El Hijo de Dios, a quien tú debes amar, pues al Hijo de Dios es a quien tú debes amar primero. Primero es a Dios, porque Él te engendró a ti, y luego al que también ha engendrado. Dice, pero tú también has nacido de Dios, y los hijos de Dios se distinguen por amar a los hijos de Dios. El mundo va a conocer que nosotros somos hijos de Dios cuando nos amemos unos a otros. Amén. Vamos a tener comunión. Como ya dijimos, los vasitos están allá, el pan está allá, y por familia va a empezar a pasar cada uno, a agarrar su vasito y su panecito, y luego se van a ir a sentar así en orden para no cruzarnos. No sé si quiere ponerse la mascarilla para hacerlo, como usted guste, lo vamos a hacer en orden. Si quieren, vamos a comenzar por los últimos, para que así vayan ya quedando. Mientras que esto sucede, les voy a dar la conclusión final del estudio. Dice, el carácter fundamental del estudio de hoy es obedecer los mandamientos. La razón que yo digo esto es porque obedecer los mandamientos es amar a Dios. Fíjate bien, Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús nos salvó porque Él es Dios. Entonces, si creemos que Jesús es el Cristo, hemos nacido de Él y le amamos. En Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, si Jesús, Él mismo dice que Él salió de Dios, si Él dice que Él salió de Dios, entonces usted y yo tenemos por concluir, en el normal, tenemos que entender que Él es Dios, porque Él dice que Él salió de Dios. Ahora, si Él salió de Dios, y porque tú crees eso, eres nacido de Dios y amas a Dios, ama a los demás, ama a los demás. Yo creo, hermanos, que no puede ser más clara la Biblia. El plan es que nos amemos unos a otros. Y ojalá y que lo hagamos, ojalá y que nos esforcemos por hacer eso. Porque si lo tomamos como que es bonito hacerlo, pero no lo hacemos, estamos fallando, estamos cayendo en un error. Tenemos que comenzar a amarnos. Tenemos que comenzar a esforzarnos, a pensarlo, a tomar, hasta que tomemos la decisión de veras amar al hermano. Tenemos que hacerlo los que somos de Dios. Jesús dio su vida por nosotros y eso nos hace a nosotros de Él, nos hace criaturas de Dios, hijos de Dios. Mira lo que dice acá en 1 Corintios 11, déjame te digo lo que dice el versículo 27 y 28 para comenzar la comunión, ¿ok? Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa, dice, esta copa del Señor, dice, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso sería terrible, porque entonces no crees que lo que Jesús hizo es suficiente para que tú no tengas pecado. Dice todavía el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto dice la Biblia para que nosotros tengamos el perdón de los pecados. Es necesario que nos arrepintamos. Dice ahí que es necesario que nos examinemos. Porque no queremos tomar esto hacia la ligera y luego caer en la trampa del diablo y comer la copa y el pan indignamente. Entonces, para comerlo dignamente tenemos que entender que lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo Dios en la cruz, porque Él es el Cristo, y que es válido, y que ahora usted y yo ahora podemos ser perdonados. Piense esto: si Jesús es Dios y Él vino y murió por usted y pagó por su pecado en la cruz del Calvario, siendo Él Dios, entonces es válido que usted ahora se arrepienta, tome un momento para arrepentirse y recibir el perdón. ¿Le parece bien que hagamos eso? Les voy a dar 10 segundos, les voy a dar un minuto para que se arrepientan, para que se encuentren con el Altísimo, con Jesús el Cristo, el Rey por sobre todo, el ungido de Dios, que está enfrente de ustedes queriendo perdonarlos. Pero ustedes tienen que decir: sí quiero. Sí quiero, Jesús. Me arrepiento de mis pecados, de lo malo que he sido, de lo flojo que he sido, de lo incrédulo que he sido. Yo creo que tú eres el único que me puede perdonar, el único con toda la autoridad por sobre todo. Me arrepiento ante ti, porque contra ti he pecado. Perdóname. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por entregar tu cuerpo, por derramar tu sangre y quitarme el pecado. Ayúdame para creer continuamente en ti y por ti ser defendido contra el pecado, contra mi maldad, contra mi carne. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias, Jesús.
Llévala a tu mamá. Llévala a tu mamá. Ok. Dice la Biblia en capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Jesús dio su cuerpo para que fuera destruido. Y dice que nos acordemos de eso. Y que nos acordemos de eso practicando comunión. Gracias, Jesús, por morir por nosotros. Comamos, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Sí? La sangre que Jesús llevó ante Dios y la derramó en el propiciatorio celestial. Es el sacrificio que hizo Él por nosotros. Y el Padre aceptó el sacrificio. Y el pacto en la sangre quedó sellado. El Padre y el Hijo sellaron el pacto de que esta sangre del sacrificio de Jesús pagaba los pecados de los hombres que se arrepintieran, que creyeran de continuo. Gracias, Jesús. Bebamos. Dice en el 26, así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros tomamos comunión, anunciamos que somos el cuerpo de Cristo, que ha recibido la muerte de Jesús, pero que está esperándolo. Está esperando su regreso, está esperando que regrese para llevarse su iglesia como Él ha prometido. Estamos esperándote, Señor Jesús. Glorioso Rey divino, gracias por morir por nosotros. Gracias por salvarnos. Permite, Señor, que ahora nosotros, creyendo que tú eres divino, que tú eres el Cristo, el Rey por sobre todo, el ungido de Dios, vivamos creyendo, confiando en ti. Vivamos amando al que nos ha engendrado a través de ti, y amándonos unos a otros, porque todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, los engendrados, los hijos de Dios, y el mundo vea que somos hijos tuyos porque nos amamos. Ayúdanos a esforzarnos por amarnos, Señor. En ti confiamos, glorioso Rey. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar un último canto. Hágalo con todo su corazón. Me envuelve soy con una canción, melodía de amor. Wow, qué tarde, increíble, hermano. Hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios.